¿Por qué nos cuesta tanto hablar con los adolescentes? Intentar tener una buena comunicación desde pequeñitos, ¿vale? No solo en la adolescencia, pero necesitan hablar con un adulto en muchos momentos y a veces no estamos disponibles porque nos tienen miedo. Porque lo digo yo, y Claro. en mi casa estamos yo creo que al mismo nivel. Obviamente. La adolescencia es una etapa de cambios emocionales, cambios sociales, cambios cognitivos, de desarrollo, de descubrimiento. Y todo esto puede hacer que la comunicación entre adolescentes, familia, profesorado, se vuelva todo un reto. Para padres, docentes, en general para la sociedad, toda persona que viva con adolescentes, es complejo saber cómo hablar con ellos, fortalecer ese vínculo sin que la comunicación genere conflicto. Bueno, hoy vamos a responder a muchísimas preguntas, pero una de ellas, que creo que es primordial, es ¿por qué nos cuesta tanto hablar con adolescentes? Así que todo esto que os cuento lo vamos a hacer de la mano de una persona que me hace muy feliz que esté con nosotras. Así que, sin más dilación, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Nacho. Es un Muchas gracias. placer tenerte con nosotras hoy. Y bueno, antes de comenzar con todo esto, sí me gustaría que te presentaras, que la gente que no te conozca, que me extraña que haya alguien que no te conozca por ahí, pero bueno, sepa quién eres. Bueno, pues yo soy Nacho Gago, soy profesor de secundario y bachillerato, trabajo en un centro en Valladolid y pues me dedico a dar clases de matemáticas, de física y química, de tecnología y bueno, a intentar sobre todo llegar a nuestros chicos, a nuestros adolescentes de la forma más positiva posible y empática, ¿no? Y eso es algo complejo y bastante difícil, pero si tienes vocación y ganas se puede lograr. Muy bien. Sobre todo de vocación, que es muy importante. Es muy importante, sí. Donde nos movemos. Ahora alargaremos y explicaremos todo esto. Pero para dar comienzo, creo que nos podrías responder, a ver qué te parece, a la pregunta, ¿no?, que lanza al principio. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar con los adolescentes? Pues bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que siempre hay un salto generacional, siempre, ¿no? Ahora padres con sus hijos tienen ese salto generacional, sus hijos son nativos digitales y bueno, pues eso pues no se suele llevar muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas son totalmente diferentes de cuando las vivieron ellos como adolescentes y que también ese momento de adolescencia ya se les olvidó y no se dieron cuenta o no se dan cuenta pues de todos los problemas que conllevó eso, por dónde pasaron, todas sus penurias, ¿no? Parece como que despersonalizamos, ¿no? Como que nosotros nunca hemos sido adolescentes. Efectivamente, nosotros ya, como ya somos adultos, ya Sí, y bueno, realmente hace 2 días. Y hay gente que yo creo que seguimos. arrastramos Lo que te iba a decir. adolescencia. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Además, por suerte, ¿no?, nos has traído el ejemplar de tu libro, que es cómo sobrevivir con un hijo adolescente, que creo que cualquier persona que tenga un adolescente en casa debería de leerlo. Cuéntanos un poco, ¿de qué trata el libro? El libro son pequeñas historias sobre casos reales de adolescentes, pues desde un chico que sufre, una chica que sufre bullying hasta altas capacidades o diferentes cosas que pasan en el día a día de los adolescentes y que bueno, que nos puede ayudar un poco a comprenderlos, a entrar dentro de su mundo, a llegar a ellos, a intentar entender el por qué actúan así, ¿no? Son pequeñas historias, te digo, con una reflexión final que nos ayude un poco a conectar con nuestro adolescente. Además, es muy interesante porque si os fijáis en la portada, que además justo se lo estaba comentando a Nacho, si os fijáis en la portada, hay cosas que no sabía ni lo que eran, la verdad. Estoy yo muy desactualizada, entonces está genial pues que sean esos historias, esos relatos, porque nos acerca un poco más a la realidad que tienen los adolescentes de hoy en día, que no tiene por qué ser parecida a la que vivimos nosotros, ni mucho menos. Hemos pasado más por una pandemia, hemos tenido una serie de cambios sociales, que ahí está. Es diferente al final, o sea, yo creo que siempre pasa, ¿no? Siempre los adultos dicen, es que estos chicos de ahora, pues eso, no van a llegar a ningún sitio, son muy vagos, son rebeldes. Yo creo que nos ha pasado a todos bueno, al final es parte del choque este generacional que Sí. te decía antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo importante, si queremos llegar a ellos, es pues tratar de ponernos a su nivel de alguna manera. Sí, además, yo creo que eso nos lo han dicho todos nuestros padres y madres, decir, no vas a llegar a nada. Bueno, Si sigues así, como mamá. Quieto. claro. Bueno, existen muchas creencias, como decimos, pues sobre cómo debe de ser la comunicación con nuestros adolescentes.
algunas son correctas, otras no tanto, pero sí es fundamental diferenciar los mitos que tenemos de las realidades, sobre todo para evitar malentendidos, conflictos que puedan surgir en la comunicación y poder construir pues, una relación realmente basada pues, en la confianza, en el respeto mutuo, lo que queremos como adultos, pues lo mismo pero aplicado a los adolescentes, Eso ¿no? es. Hablando de los mitos, ¿cuáles crees que son los mitos más comunes que existen en general sobre la comunicación adolescente? Pues, por ejemplo, el hecho de que creemos que no quieren hablar, ¿no? Ellos igual sentimos esa idea, ¿no? De que no quieren conectar o hablar con nosotros y no es real, ¿no? Ellos sí que quieren hablar, pero bueno, a su manera y con sus términos, ¿no? También o de que no nos escuchan. Es verdad que nos escuchan, pero también, pues eso, desde su punto de vista o de su manera, ¿no? Igual están con otras cosas, pero realmente lo que están escuchando sí que está calando, al final cala todo. Y con el tiempo, pues todo lo que te han dicho y todo lo que has escuchado y has sentido durante tu adolescencia, llega a buen puerto cuando eres adulto, ¿no? Además, es muy curioso porque ¿cómo podemos contrastar esos mitos con lo que es la realidad? ¿Cómo podemos nosotros como adultos darnos cuenta de que realmente, pues no, si le cala el mensaje que le estamos diciendo, si no están haciendo, no están escuchando aunque lo veamos pues con el móvil, que no lo están mirando? ¿Cómo podemos ver esa A diferencia? ver, las redes sociales es su manera de comunicarse. Entonces, eso no podemos cambiarlo y son chicos que desde pequeñitos han tenido pues una tablet, un ordenador, un móvil en la mano, ¿no? Entonces, tenemos que respetar eso. También hay que poner unos límites y unos horarios y sobre todo para no crear ediciones y problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que es así y que eso no lo vamos a cambiar. Sí, que tampoco sea esto ahora libre albedrío, ni mucho menos, pero es importante que entender, pues eso, que al final son nativos digitales, Sí. que desde que nacen básicamente tienen un dispositivo tecnológico al alcance, ya sea la televisión mismo. Sí, mismo, con eso es una manera de comunicarse, con juegos de internet o con muchas cosas, ¿no? Las plataformas digitales, son muchas cosas, muchas maneras, ¿no? Tenemos que tener claro que las cosas han cambiado, que no somos como ellos, ¿no? Y que no es ni mejor ni peor, es diferente y ya está. Porque a veces nos ponemos en plan, pues es que fíjate, pues eso, ves los corrillos de los niños que dices, pero si están solos realmente, porque cada uno está con su móvil, pero están interactuando entre ellos de alguna manera, ¿no? Pues es así y es como quieren hacerlo y es como quieren ser y en realidad no podemos cambiarlo. Pero quizá deberíamos de adaptarnos un poquito más, ¿no? Esa forma de comunicación, sobre todo, ¿no? Yo pensando, dice, no cala el mensaje de los padres, no habla. Yo me acuerdo cuando mi madre me decía, es que tienes que... Y ahora de adulta digo, sí caló, o sea, Sí, caló claro. porque de adulta lo he aplicado, pero claro, yo no le voy a dar la razón a mi madre, mamá no vea esto, no le voy a dar la razón a mi madre abiertamente. Y yo creo que eso pasa muchas veces con los adolescentes, ¿no? Si cala, si siguen los consejos que les damos, siguen en el camino, ¿no? Que muchas veces le marcamos, pero al final es su proceso y no tienen por qué darnos la razón abiertamente, ni decir no, sí. No nos la van a dar. De momento no. Pero con el tiempo de eso deja un pozo y ese pozo es importante porque se recupera y luego ya piensan y valoran y dicen, pues sí tenía razón, aunque ahora no nos lo digan. ¿A ti te ha pasado? Sí, Sí, a ¿no? mí me ha pasado particularmente mucho. Yo se las he hecho pasar complicadas a mis padres, porque, pues eso, sabes que están ahí siempre, sabes que son los que más te quieren, es con los que igual peor te portas. Mm. Entonces, pero sobre todo porque sabes que están ahí y que te apoyan y que van a estar incondicionalmente, ¿no? Entonces, luego con el tiempo dices, joder, cómo me porté, igual hasta, bueno, te vas a hablar con ellos y les dices, oye, mira, paso de esto, pues te pido disculpas porque es que es así, ¿no? Sí. Vamos, de adolescente muchas veces no sabemos pedir perdón por el orgullo, No, por... Al final, como yo digo, la adolescencia es una olla la de presión. hormonas, que va a reventar. Entonces, claro, no es el momento de pedir perdón, pero de adultos, yo creo que casi todos luego llegamos y decimos, nos equivocamos Sí, seguro en esto. Bueno, los adolescentes, como hemos estado hablando, no solo crecen físicamente, que también nos viene el estirón, esto, sino que, pues, al final, toda esta transformación, esta olla a presión que tienen, modifica pues, su forma de pensar, su forma de sentir. Al final tienen las emociones mucho más, o la sienten piel, ¿no? de una forma mucho más intensa.
y se relacionan de manera obviamente diferente a los adultos. Para que la manera en la que los adultos entendemos y manejamos estos cambios, al final, como tú dices, es determinante. Es decir, cómo nosotros nos adaptamos, aplicamos y entendemos a nuestros adolescentes va a ser fundamental para que nuestra comunicación sea de calidad. Aquí tenemos una típica frase que ya hilando, ¿no?, con lo que estamos hablando de nuestro yo adolescente. Tú no me entiendes. Tú no me entiendes, a mí nadie me entiende y mis padres muchísimo menos, ¿no? Todos estos cambios afectan en general al adolescente y a su manera de comunicarse. Es decir, el tú no me entiendes, ¿cómo hacemos con esta frase? ¿Qué está pasando aquí? Pues importante la paciencia, ¿vale? El control de las emociones, las nuestras propias, porque a veces nosotros tenemos también día a día complicado y ellos no se dan cuenta ni se van a dar de primeras, ¿no? Entonces, bueno, intentar tener una comunicación, una buena comunicación desde pequeñitos, ¿vale? No solo en la adolescencia, porque si tú con tu hijo no has tenido una buena comunicación, le has dado herramientas para que se pueda dirigir a ti como un igual en algunos momentos, simplemente para contarte un problema, para decirte, oye, mira, me pasa esto, sé que no me vas a juzgar, sé que no me vas a castigar de primeras, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que sean capaces ellos y que tengan la confianza suficiente para poderte contar lo que ellos quieran o lo que necesiten, porque necesitan hablar con un adulto en muchos momentos y a veces no estamos disponibles porque nos tienen miedo, ¿vale? Entonces ese es el problema, que tengan miedo o consecuencias, o miedo a la consecuencia que pueda traer el problema o lo que les está pasando, ¿no? Entonces déjalos hablar, tómate tu tiempo, haz una escucha activa y luego ya pues haz la valoración, ¿no? Porque al final que los que controlamos más las emociones pues somos nosotros, supuestamente, ¿no? Claro. También Sí, eso sería lo ideal. lo ideal. Es muy fácil hablar, ¿eh? También, pero bueno, el día a día es más complicado, pero sí que es verdad que yo creo que se consigue más que con imposiciones, con castigos, con yo, porque yo lo digo, ¿no? Porque esta es mi casa, cosas así que, bueno, no son lo más ideal para comunicarte con ellos. Queremos erradicar o intentar el tú no me entiendes porque sale solo, ¿no? Intentar explicarle que sí que lo entendemos, pero claro, si luego decimos porque lo digo yo y Claro, esta es mi casa, ahí estamos yo creo que al mismo nivel realmente. o le Ahí. quitamos importancia a cosas que les pasan, que nos han pasado a nosotros y que han sido graves para nosotros, comentarios de un físico, de cualquier cosa, de una prenda de vestir, ¿no? Son cosas que parecen una tontería, que nos parece una tontería de hoy, a día de hoy, y que realmente no lo son, incluso a los adultos nos afectan, cualquier tipo de comentario, y a ellos más. Entonces, bueno, también de hacer un poco de memoria y decir, oye, que yo también en aquel momento lo pasé mal y sentía esto, y bueno, y no dejar de valorar sus emociones, que son importantes. Sí, además, no, como bien dicen, no dejo de valorarla y ponerla en onza para poder entenderla. Porque, claro, ya hemos hablado también de las nuevas tecnologías, ¿no? De que al final son nuestros adolescentes hoy en día son nativos digitales, tienen las nuevas tecnologías al alcance de su mano, nos puede gustar más o menos, podemos poner más o menos límites, Hmm. pero están ahí. No podemos ocultárselas, ¿no? Es algo que van a usar en el día a día, incluso ya en la aula. ¿Qué influencia tienen las redes sociales? Es su vida, es su manera de comunicarse y su manera de tener, bueno, de contactar con sus amigos, de tener cualquier tipo de relación, de conocer a alguien, de jugar, de todo, ¿no? Entonces, para ellos es lo más importante, las redes, las diferentes aplicaciones que hay para conocer gente o para tener amigos o para subir sus fotos. Entonces, eh, eso tenemos que respetarlo, ¿vale? Aunque igual no lo entendamos de la misma manera. Ojo que hay mucho adulto que está enganchado Totalmente, ¿eh? a los teléfonos móviles, pero O también sea, es una nueva adicción. sí, sí. O sea, eso está aquí. Es una adicción brutal, ¿vale? Porque, bueno, si luego te fijas, incluso ya te digo, en adultos, las horas de uso de los móviles, pues son 4 horas, 5 horas diarias, es mucho, ¿no? Y realmente luego, si te paras a pensar, o si ellos se paran a pensar, realmente, ¿para qué lo has utilizado? ¿Qué has hecho? Al final, ver vídeos o ver tonterías. Muchas veces la excusa de no, no, es que yo esto lo uso para trabajar. Claro, Mentira. Mentira. la mayor parte, el 90% no es trabajo. No es trabajo, es ocio, Ocio. porque es parte de nuestro ocio también, claro.
Una de tus claves comentas que es entender antes de exigir. ¿Cómo hacemos esto? ¿O a qué te refieres con entender antes de exigir? Pues que a veces tanto padres como profesores estamos como en un peldaño más, un pedestal, ¿no? No sé, en un punto en el que nos consideramos como con más autoridad. Obviamente tenemos la autoridad, pero pues hay que entenderles, hay que ver, hablar con ellos y preguntarles qué es lo que les pasa, por qué se sienten así, cómo podemos ayudarles, sin juzgar, ya te digo, sin hacer juicios de valor, sin castigar, sino simplemente intentándole entender y luego explicar realidades, incluso poniendo ejemplos reales. Mira, pues esto ha pasado ya. Y te puedo poner un ejemplo, podemos verlo, podemos buscarlo. Lo bueno de las redes es que hay tantas cosas, ¿no? Por curiosidad, Nacho, a ti en clase te ha pasado, entiendo, ¿no? Que te han llevado a decir, es que no me entiendes o no. O tú ya eres... A ver, yo no soy ni más ni menos que nadie. Y también ojo con el tema colegueo y todo eso, ¿no? Que no hay que llegar a eso. Hay que poner unos límites, ¿no? Como adulto, tanto como profesor, como padres y tal, pero sí ser un adulto accesible, ¿vale? Al que puedan dirigirse y decirle, oye, mira, de verdad tenemos este problema, sabemos que tú nos vas a ayudar, ¿no? Que si me ha pasado, pues algunas veces, obviamente sí, porque no puedes llegar a todo el mundo, es muy complicado. Pero me gusta mucho el apunte que has hecho, ¿no? Adulto accesible. Hmm. Creo que deberíamos de subrayar esa frase porque es súper importante. Sí, No vamos a ser su amigo no, porque no tenemos por qué serlo no, tampoco, obviamente, porque al final vamos a tener que marcar unos límites. sí, claro. Como dices, vamos a entender, pero después vamos a exigir, Hmm. o sea, eso va a estar. Pero sí tenemos que ser adultos accesibles, es decir, que ellos vean, que ellos y ellas vean que nosotros estamos para ayudarles. O sea, que esto no es ni más ni menos que ayudarle un poco en el camino. Que luego cada uno tomará el que quiera, esto lo tenemos todos claro. Bueno, también para entender la población adolescente estamos poniendo mucho el foco en ellos. Regular. Porque claro, al final la problemática no es la población adolescente. O sea, creo que tenemos que hacer un poquito así, decir, bueno, vale, el foco me mira a mí como adulta, a ver cómo nos estamos relacionando, ¿no? Porque al final muchos adultos caen en patrones de comunicación que, como hemos visto, en vez de abrir ese diálogo, muchas veces lo que hace es empezar a cerrar puertas y generar conflictos. Por ejemplo, pues frases impositivas, comparaciones entre hermanos, o con ellos mismos, ¿no? Cuando yo era joven, yo hacía, yo decía, actitudes autoritarias, bueno, pues todo esto. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en este sentido que tú te has encontrado? O que has vivido también, que puede ser. Pues igual que has comentado antes, actitudes autoritarias de porque lo digo yo, porque estas son mis normas, porque esta es mi casa, ¿no? Hay que intentar, ya te digo, llegar de otra manera, ¿no? Es decir, bueno, cuéntame qué es lo que te pasa, en qué te puedo ayudar, cómo podemos solucionar esto, bueno, qué necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que te puedo aportar yo o cómo puedo llegar yo a lo que tú necesitas para poderte ayudar, ¿no? Creo que eso es importante porque si tú pones la imposición, la autoridad como el autoritarismo, ¿vale? Más que la autoridad, porque la autoridad se gana, ¿no? La autoridad se impone, pero también con el paso del tiempo, con la paciencia y con el respeto mutuo, pues se entiende lo que es la autoridad porque tú la tienes que poner. Pero el autoritarismo va con el miedo. ¿Vale? Y el miedo y los castigos, pues realmente, bueno, pueden funcionar a corto plazo, pero a largo, desde luego, yo creo que no. Claro, aquí habrá que valorar quizá qué nos compensa, ¿no? Es decir, que hoy se ¿Qué es porte lo que bien queremos exactamente? o que, como bien dice, a largo plazo esto tenga un impacto en nuestros adolescentes. Y con la frase de cuando yo tenía tu edad, Eso muchísimo. eso lo... Nos ha pasado yo creo que a todos, ¿no? Sí, yo creo que A mí también me ha pasado y a nivel personal ya, por ejemplo, mi padre, es que mi padre no veía que yo fuese a ser un adulto de provecho, pensaba que un iba a adulto ser, funcional, sí, ¿no? no, no, me lo dijo después, dice, no, yo pensaba pues como pues que no iba a trabajar o no iba a hacer nada con mi vida, ¿no? Y luego las cosas obviamente van cambiando, vas encontrando tus objetivos, unos no se encuentran antes, otros no se encuentran después. Es que son cosas complicadas y no puedes decidir igual tu vida a los 16, 17, 18 años, porque realmente ni sabes lo que quieres hacer con ella, ¿no? Entonces,
Lo de como cuando yo era joven, ojo, cuando yo era joven, que también te pasaba lo mismo con tus padres o con tus generaciones, pues tus abuelos o... Sí, yo creo que se achaca mucho el... No, es que yo siempre he sido más buena que tú. Claro, yo trabajaba, yo cuando era joven yo ya trabajaba, a tu edad yo no sé qué, muchas cosas que no hacen nada más que hacer sentir al adolescente más pequeño, hacerse pequeñito, ¿no? Yo creo que eso es importante no hacerlo. Es decir, hay que potenciar sus logros, hay que decirle, pues mira, esto lo has hecho fenomenal, sigue así, ¿te gusta esto? Pues venga, vamos a potenciarlo, no minimizar y hacer y comparar. La comparación es odiosa, Sí, ¿no? totalmente. Ahora que creo que son generaciones diferentes, como has dicho tú al principio, y son épocas diferentes. Es un contexto social en el que vivimos completamente diferente, sobre todo al de nuestros padres, ¿no? Que yo creo que es el cambio más grande que ha habido. Y al final que cada uno tiene su camino. Hmm. Y que yo puedo hacerlo más rápido y no significa que sea mejor y hacerlo más lento y fantástico. Y a lo mejor, como bien dice, ¿no? Mi objetivo lo encuentro con 30 años y ahora sé quién quiero ser en la vida. ¿O no? Claro, O lo he descubierto con 20. o con 40, ¿sabes? O nunca, O ¿eh? nunca también, que es que no es tan fácil, ¿sabes? Y al final un trabajo pues es una imposición, ¿no? Nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Obviamente hay que buscar que nos guste lo máximo posible porque tenemos que dedicar muchas horas al día, al final es mucho tiempo, ¿no? Y si estamos a gusto y así contentos, pues muchísimo mejor. Pero claro, ¿cuándo sabes qué es lo que quieres hacer? Porque hay gente que a los 8 años ya que sabe que quiere ser médico. Pues enhorabuena, ¿no? Pero no todo, la mayor parte de los adolescentes y la gente joven, pues no es así. No, o muchas veces coincido con esto del camino, yo, porque, no, a mí me ha pasado que yo, además, soy malísima estudiante toda la vida. Luego descubrí en la carrera de mis sueños y ya ahí se me pasó un poco, ¿no? Pero hay gente, y yo lo he visto reflejado mucho en mí, ¿no? Y en mi generación, muchas de mis amigas, que al final, como que tú quieres ir del punto A al punto B, y en vez de hacer lo recto, que sería lo fácil, Hmm. ¿no? Lo que nuestros padres dicen que tenemos que hacer, empezamos. Y ahora das la vuelta, lo rodeas, pasas, vuelves para allá, para acá. ¿No? Y tardas como el doble en llegar. Pues ni está el No problema. pasa nada en ningún punto, vamos. ¿Que tardas más? Pues perfecto, la vida es aprendizaje y hay que equivocarse. Hay que equivocarse para valorar luego lo que realmente te apetece hacer, lo que realmente tienes, lo has logrado, cómo has llegado a ello, cómo te lo has ganado, ¿no? O redescubrir otros caminos. Oye, que Sí. dice, nunca se sabe que en vez del punto B era el punto C, al que En- queríamos llegar. Yo me acuerdo cuando tenía que elegir carrera, el día de antes de elegirla estaba todavía dudando. Bueno, es que claro, elegís carrera con 18 años, que no sabes ni lo que quieres hacer con tu vida. Es que es mucha presión a veces la que te genera tu propia familia, ¿no? Porque, pues eso, antes, o en mi época, por ejemplo, los padres, todos querían, porque no habían estudiado casi todos, ¿no? Entonces, todos querían que sus hijos fueran, pues eso, ingenieros o lo que sea, ¿no? Todos querían que hicieses en una carrera y eso no significa ni que vayas a tener éxito, ni que vayas a ser más feliz, ni a ganar más dinero, ni nada de nada. Pero bueno, supongo que es la manera de quererte, ¿no? Y que busca lo mejor para ti, realmente, es que es así, ¿no? Bueno, Nacho, comentando todo esto, ¿cómo evitamos la confrontación? A ver, primero, controlando nuestras propias emociones, ¿vale? Sabemos que un adolescente tiene las emociones posiblemente mucho más descontroladas que nosotros, entonces nosotros tenemos que controlar nuestras propias emociones. Después, escucha activa, ¿vale? Nos tenemos que sentar con ellos, escuchar, igual escuchar cosas que no nos gustan, pero tenemos que intentar, pues eso, no perder los papeles, no castigar, no levantar la voz, no decir, pues porque yo soy Porque el yo adulto mando. y yo mando, efectivamente. Y bueno, luego intentando también buscar la empatía y, bueno, la paciencia. Pero la empatía también es muy importante porque al final, pues eso, necesitamos llegar a ellos, acercarnos Mm. y que sientan que de verdad que lo que les estás contando o lo que estás hablando con ellos, tú le das el valor que para ellos tiene, ¿no? Creo que los valida, ¿no? Eso es. Emocionalmente. Es decir, que estás con ellos y que comprendes parte de sus Mm. emociones. Que puedes entenderlas más o menos, pero que son igual de válidas que las nuestras. Y las tienes que respetar. Estupendo. Em, ¿Cómo podemos hacer esas preguntas abiertas para generar esa conversación? Pues por ejemplo, depende de la situación, igual. En casa, por ejemplo, realizando diferentes tareas, el hogar
simplemente comentando, empezando a hablar de un tema, ¿no? A veces salen cosas, te pones a hacer cosas con él o en el mismo sitio, en la misma mesa, oye, pues y sale una conversación. También puede ser en el coche, imagínate, ¿Mm? pues eh, siempre sin, pues eso, sin miradas inquisitorias ni fijas, ¿no? Sino simplemente pues vamos hablando y vamos charlando y pues cuando salen temas de la escuela, por ejemplo, pues en vez de preguntarle cómo te ha ido el día, pues qué es lo que has sentido hoy o cuál es tu momento más positivo del día, cómo te has encontrado, ¿no? Me parece muy interesante porque se aplica mucho el ¿qué tal está? ¿Qué tal Sí, está? ¿Qué te van a decir? Bien. bien, claro, monosílabos. Luego decimos, es que no responden por monosílabos. ¿Y qué dirías realmente? Claro, tú, como adulto, cuando te preguntan cómo está o qué tal está, dices bien, gracias. Claro, es que das por hecho que ya te van a contestar que bien. ¿Quién te va a decir mal, me encuentro fatal? Tienes que estar muy mal para decir mal. O sea, hay que buscar la Sí, respuesta hay mejor. que buscar otras maneras. Sí, ¿Y el papel del humor? fundamental. Hay que reírse de uno mismo, hay que poner ejemplos personales del pasado, por contarles un poco también tus cosas, que hacías cuando tú eras como ellos, en qué te equivocaste, en qué te equivocas, porque obviamente somos adultos y nos equivocamos también todos los días. Totalmente. No podemos dar una imagen de perfección. Tenemos que dar una imagen real, o sea, somos así. Obviamente, ellos, yo creo que van a valorar muchísimo más cuando ven a una persona que, pues eso, accesible, normal, que tiene defectos, que se equivoca, que pierde los nervios, que pide disculpas. Esto para mí es muy importante, o sea, el saber pedir disculpas, eso no te hace que bajes en el ranking de Para nada. No, para, Al revés, que yo creo que si no fomentamos y nosotros somos los primeros que nos pedimos disculpas, ¿cómo luego podemos exigirle, ¿no? Que ellos lo hagan? es que a veces como que nos ponemos muy inquisitorios, ¿no? Y no es así. La realidad es que, bueno, pues nosotros tenemos nuestro día a día, nuestros problemas, que, claro, que le damos muchísimo más valor y que decimos, es que no te das cuenta porque lo que yo hago tal es muy Mm. importante porque vas el sueldo a casa, sí, vale, pero lo mío también, ¿no? Yo ya estoy diciendo, estoy creciendo, me estoy convirtiendo en un adulto y también tengo mi criterio y mi forma de pensar y puede que sea diferente al tuyo y tienes que respetarlo. Totalmente. Además, con lo del papel del humor, m- me, yo reflexiono y digo, yo me acuerdo mucho más de las anécdotas, ¿no? Que me ha podido contar mi madre de cuando ella era joven, ¿no? Alguna metida de pata que mi abuela le regañaba, Ah, sí. que cualquier cosa que mi madre haya Sí, hecho bien, seguro. sí, siempre. Sí, sí, el humor es básico, yo creo. Y contar cosas personales pues que a ti te resultaron importantes o fueron llamativas cuando tú eras adolescente, pues yo creo que les ayuda, ¿no? Nos hace que empaticemos, ¿no? Un Sí, poquito sí. más y que nos vean, como tú dices, adultos accesibles, que me ha gustado mucho, yo me lo apunto lo de adulto accesible, me gusta mucho. Has comentado antes una pinceladita, pero quiero que indaguemos un poquito más entre la diferencia de autoridad y autoritarismo. Mm. ¿Qué diferencia hay realmente en esto? Pues bueno, la autoridad se gana con confianza, con respeto mutuo y con paciencia. Y el autoritarismo son castigos, imposiciones y funciona con el miedo, ¿vale? En la escuela, por ejemplo, antes había autoritarismo. No estoy defendiendo, bueno, sí lo estoy defendiendo porque no considero que fuese, o sea, podía funcionar para que hubiera una clase tranquila, para que hubiera una clase silenciosa, para que pudieras dar una lección, pero realmente si a esos niños les evalúas cuando salen de esa clase, ¿han aprendido algo? Que es la idea, ¿no? Por ejemplo, pues habría que verlo, pero desde luego para mí el autoritarismo no funciona, porque es estar en tensión, con miedo, preocupado de que te puedan reñir y la autoridad es diferente, se gana de otra manera, ¿no? Los alumnos saben perfectamente diferenciar quién es o los hijos, vamos, quién es el adulto y hasta dónde pueden llegar. Y a veces pasan los límites, pero también saben reconocer, me he pasado. Claro, pero bueno, yo creo que parte de nuestra función como humanos es ver hasta dónde podemos llegar, Claro, pero que los adultos hacemos igual. O sea, igual. siempre hago el símil con los adultos para que veamos que no hay tanta diferencia No, como pensamos. Entonces yo, pues lo que digo, ¿no? Si yo voy a probar hasta dónde llega mamá y llega hasta aquí, y ahora papá llega hasta aquí, pues yo sé que si necesito esto, ¿a quién se lo voy a pedir? ajá, A papá. Entonces, eso está clarísimo. sí.
Y es parte de nuestro, pero yo creo que desde que son chicos, Mm, es decir, cuando los niños y niñas, los 2, los 3 años, ahí tientan y prueban límites, vamos, claro. hasta a niveles que yo digo, pero vamos a ver, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a explorar, ¿no? A tocar, y ahora voy a tirar esto, a ver qué pasa. Y ahora, ¿no? Entonces realmente Sí, probamos límites desde que claro. nacemos. Tensa la cuerda hasta a ver dónde llegas, ¿no? Y a ver con quién pueden. Pero también cuando ven, yo creo que calidad humana y una persona buena y una persona pues amable, yo creo que también saben diferenciar eso y pues eso, empatizan también y dicen, Mm. bueno, yo creo que a veces igual nos hemos pasado. Y ellos sí que reaccionan ante eso y dicen, ojo, es que fíjate, quien nos trata mejor a veces igual nos portamos peor, ¿no? Te lo dicen, como los profesores, por ejemplo. Mira, es que tal persona practica el autoritarismo, ¿no? Y al final nos portamos mejor, pero ¿por qué? Y con este que igual pues nos ayuda más, pues nos portamos peor, pero bueno, porque, pues por eso, porque están buscando a ver hasta dónde llegas, ¿no? Y también yo creo que se puede sentir quizá un poquito más libre, ¿no? Con esa persona que le da más pie. Mm, Y entonces, claro, si volvemos a que son una olla express, pues ¿con quién van a reventar? Pues con quien Pues tengan esa parte, ¿no? Que saben que van a ser más permisivos en ese sentido y van a dejarle un poquito más de apertura, ¿no? De eso. Curioso. Bueno, yo estoy segura que muchas familias ¿no? y equipos docentes que nos estén viendo dirán, Nacho, Paula, esto está fantástico. Esto me lo claro, estáis vendiendo, muy bien, ¿no? genial. Pero vale, explícame tú a mí cómo lo hago, o sea, cómo hablo con mi hijo, con mi hija, con mi alumnado, sin que se sientan fiscalizados, ¿no? Juzgados. Es decir, cómo equilibramos la libertad y los límites sin que tengan la sensación de que estamos controlando, juzgando, ¿no? Yendo a por ellos. Precisamente no haciéndolo, ¿no? No controlando y no juzgando. Ya te digo, buscando momentos de conversación en los que no sientan que están teniendo una conversación seria por un tema, sino simplemente sacando temas, buscando momentos, practicando deporte o una actividad que guste a ambos, ¿no? O, yo qué sé, yéndote de compras con ellos, no sé, también intentando llegar a su mundo y entrar dentro de él, ¿no? Y en eso, pues tener una conversación en la que realmente eh, quiten el chip de este es mi padre y este es mi profesor, o, bueno, este es mi madre, mi padre, ¿no? Pues me he abierto a ellos, al final digan, ostras, que le he contado pues lo que yo pensaba que no iba a hacer, ¿no? ¿Y algún ejemplo, sin nombre ni nada, ¿no? Que te haya pasado a ti en el aula o que tú apliques, que recuerdes así reciente ¿no? De esa forma de equilibrar por límites. ¿Algún caso que te haya pasado de decir, pues he puesto este límite, pero luego, no sé, Pues para verlo muchos. más palpable? A ver, a mí en mi caso se dirigen muchas veces a mí porque tenía una necesidad y me han visto accesible, ¿no? Lo que decíamos antes. A veces eso te pasa factura como docente, porque los padres igual no están de acuerdo en lo que le puede pasar a su hijo, temas personales, temas de orientación, muchas cosas, ¿no? Ujú. Y pues te puede pasar, te puede generar un problema, un rifirrafe con esos padres, ¿no? Porque realmente todavía ni siquiera aceptan como su hijo o como su hija, ¿no? Entonces, no es fácil, ¿eh? Hay que lidiar entre muchas aguas y no te creas que es tan fácil. Luego también, pues no sé, en el día a día, pues a veces también tú como adulto, yo muchas veces también, pues es que estás en un aula con 30 alumnos, con las hormonas disparadas y a veces también, pues puedes perder los papeles. Importante, si pierdes los papeles y algún alumno, alumna, pues te pasas. Me refiero, pues, yo qué sé, le echaste clase o, o, o levantas un poco más la voz de lo que deberías, ¿no? Porque al final es un trato de igual a igual desde mi punto de vista. Pues igual que lo has hecho públicamente, también hacerlo públicamente las disculpas. Que no te hace mejor, no te hace peor persona ni pierdes autoridad, todo lo contrario, yo creo, ¿eh? Que hacen que digan, pues esta persona, pues es que realmente se preocupa por mí, está apostando, ¿no? Hace que, pues eso, que yo me sienta bien, me ha pedido disculpas. Yo creo que eso es importante. Sí, y esta persona que es mi referente, ¿no? Dentro del aula, se equivoca, Sí, exactamente. que también es importante. Además, yo creo que con la diversidad que tenemos en el aula, Muy bien. en toda la aula,
No podemos volver a las metodologías, ¿no?, que había antes de autoritarismo, que no Mm. autoridad, imponer, yo doy la clase, ven a mi casa. Se hace mucho todavía, ¿eh? ¿Pero Pero es lo ideal? para mí no. Para mí no funciona. O sea, luego realmente yo creo que esos, ya a nivel académico, Ujú. no funciona. Yo creo que no, ¿eh? Esos chicos, pues bueno, saldrán de clase, te sentirás muy bien como profesor porque crees que has dado una clase súper buena, pero ¿dónde está la atención a la diversidad? Lo que decías tú antes. ¿Dónde están esos chicos que no llegan, que necesitan que les expliques las cosas de otra manera? Se han quedado por el camino. Y muchos de los que no tienen ningún tipo de diversidad, están, bueno, pues que no tienen ningún tipo de necesidad especial, Ujú. pues tampoco han llegado porque se han extraído al No, claro. minuto 2, Es ¿no? decir, yo creo que en diversidad podemos incluir incluso a aquellos niños y niñas que por el contexto que tengan no favorezcan, ¿no?, toda la Mm, parte de académica, por así decirlo. Pues porque los padres no quieran que los niños estudien por X motivos, ¿no? Porque mm. existe asentismo Sí. escolar, etcétera. Entonces, claro, si nos dedicamos a dar una clase magistral, que está fantástico, Eso no funciona ni en la universidad. no, uf, Yo te hablo como alumno ya, o sea, yo, bueno, vale, sí, ya vale. Pero no funcionaba conmigo, o sea, llegaba y decía, bueno, a ver, los apuntes, y me ponía a leerlos y eran sin sentidos muchas veces, ¿no? Había copiado una frase luego me había extraído, me había ido 2 minutos, luego había vuelto y aquello era, pues, gracias a compañeros que tenían buenos apuntes, pues iba sobreviviendo. benditos compañeros, Sí, sí, sí. que son muy importantes. Además, parte también, ¿no?, de este ecosistema, por así decirlo, de nuestros adolescentes. Mm. Los compañeros, cómo se relacionan con todos los compañeros, no solo con los adultos, que también ahí yo creo que hay para abrir otro melón. Bueno, eh, como decimos, es importante que en la adolescencia pues surgen acuerdos, desacuerdos, respuestas desafiantes. Sí, em, lo importante, como decías tú, ¿no?, es que los adultos tengamos una buena gestión emocional de todo esto, tomar evitar, tiempo. claro, evitar la escalada innecesaria de tensión, fomentar un ambiente de respeto, empatía, todo al final lo que llevamos hablando. A ver cómo te pregunto esto. ¿Cómo podemos manejar esas respuestas desafiantes que nos hacen, ¿no? Cuando tú hablas con un adolescente y encima te mira así, ¿no?, como para arriba, mira así, y te dice, ¿qué? O sea, ¿cómo gestionamos esa respuesta, ¿no?, de no tan desafiante, esa mirada, sin que esto deteriore la relación con Es nuestro complicado. adolescente? Y es complicado como padres. Imagínate también como docentes, ¿no? Que te lo hagan delante de los compañeros, que tú te sientes como atacado Mm. y como valorado y decir, a ver, todos están pendientes a Sí, ver qué va a pasar ¿qué respuesta y doy? quién va a ganar la batalla, ¿no? Yo creo que eh, con tiempo, tomándose tu tiempo y igual incluso hablando con él a nivel particular. Que es complicado, sí, porque al final te ha retado, ¿no? Te ha retado delante de todos los demás y bueno, pero yo creo que igual luego aclararlo también delante del resto, ¿no? Esto nos pasó el otro día. Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado porque tú sientes una presión muy grande, ¿no? Y ya sea como padre, ya sea como Mm. docente, sientes una presión muy grande porque realmente te están retando, te están echando un pulso ahí delante de todos y dices, si lo pierdo, pierdo el respeto de todos. Bueno, pues no tiene por qué ser así. Que intente ir al guante, recógelo, valiente. Claro, es No, que pero desde, desde ese momento, no sé cómo lo ves, Nacho, pero ¿responderíamos desde justo en el momento o nos tomaríamos un tiempo de calma? pues tienes que valorar a ver con quién estás hablando, con cuál es el alumno, con sus circunstancias, particularidades, los conoces, ¿no? Yo tengo alumnos que tienen la manía de contestar absolutamente todo, ¿no? Y a mí eso no me gusta realmente, ¿no? Pero bueno, pues igual he perdido algún día los nervios y he dicho, es que me tienes ya cansado, o he levantado un poco la voz, ¿no? O no sé, muchas cosas, ¿no? Pero realmente no he conseguido nada. Entonces, igual era mejor haberlo dejado estar y haber dicho, mira, hablamos después. Cuando acabemos la clase hablamos. Y le explicas, mira, esto que estás haciendo tiene este significado. Yo te estoy hablando con respeto, yo te estoy hablando a este nivel, no te estoy levantando la voz. Quiero lo mismo, ¿vale? Somos iguales, somos dos personas que nos estamos comunicando. Ahora mismo yo soy tu profesor, tú eres mi alumno,
pero mañana igual, pues tú eres el médico que me vas a operar a vida o muerte, ¿no? Entonces, pues eso, pues darle, pues bueno, el momento, ¿no? El momento es así esto es así, o sea, me tienes que tener un respeto igual que yo a ti, ¿no? Pero, pues eso, trata de controlar lo que a veces es difícil porque no pueden. No pueden en casa, pues imagínate, ¿no? Pero intentar no hablar o no reaccionar en el momento con nuestras emociones intensas, ¿no? Con el Sí, pico, esperar un poquito a que se nos sí. pase a los dos. Porque te enfadas mucho también, Sí, porque pues eso te ponen un brete, ¿no? que es que es Sí. complejo, todo esto es complejo. Bueno, ya estamos llegando al final, pero creo que para entender un poquito mejor todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De la comunicación con nuestros adolescentes, va a ser útil, pues, ¿no? Casos prácticos, ejemplos. ¿Podrías compartirnos un ejemplo de una conversación bloqueada, ¿no? Que se haya bloqueado y cómo eso transformarlo en una conversación efectiva? Pues por ejemplo, una conversación bloqueada es esto es así porque lo digo yo, esta es mi casa y estas son mis normas, o cosas así de ese tipo, ¿no? Y cómo cambiarlo, pues bueno, buscando la manera de interactuar con tu adolescente, ¿no? O sea, qué es lo que sientes, cómo te sientes, por qué, no sé, imagínate con el móvil, ¿no? ¿Por qué usas tanto el móvil? Pues igual no es la pregunta, o deja el móvil, que estás todo el día con él. Igual la pregunta es, ¿qué es lo que encuentras tan atractivo dentro de las redes? Enséñamelo, o dime qué es lo que te motiva tanto para estar tantas horas con esto, ¿no? Igual buscar un poco, pues eso, la conexión. Y a veces, pues no, pues es la imposición. ¿Por qué usas tanto el móvil? ¿Y por qué lo usas tú? Mm, Claro, Que- en realidad hay que ser ejemplo y es complicado serlo, Sí. ¿eh? Es complicado. Yo creo que es complicado, muy complicado ser ejemplo al 100% y bueno, No, claro, o sea, yo no soy partidario tampoco porque al somos final, humanos y obviamente nos vamos a equivocar y tendremos días mejores, días peores y días en los que no tenemos ganas de hablar con nadie ni de mirarnos al espejo y tenemos a nuestros niños y niñas por ahí. sí, claro. Y ellos lo notan también y dicen, tú vienes enfadado, te lo dicen, tú vienes enfadado porque has tenido clase con tal y se te nota. Y es verdad, ¿eh? Que a veces sales de una clase enfadado y los de la siguiente lo notan y no tienen culpa. Realmente, ¿no? Pues eso, lo deberías de haber dejado en la otra clase, pero Sí. claro, Al final somos personas. eso O sea, es. esto no es todo tan sencillo. Mm. Ojalá. Bueno, Nacho, ya llegando al final, muy para mi desgracia, se nos acaba el tiempo, pero no puedo despedirme de ti sin hacerte nuestra pregunta clave, nuestra pregunta estrella, que es, ¿qué lección aprendida te hubiera gustado saber antes en tu carrera? Mi carrera como docente, En tu o, carrera personal, profesional, en general. pues mira, que, que no pasa nada por equivocarse, que no pasa nada por elegir una opción pues que no te guste o que no sabes si te gusta o no, que la vida son 2 días, que hay que disfrutarla, que hay que aprovecharla, que al final, pues eso, todo es un aprendizaje y que es muy importante pues irlo viviendo y con eso pues te vas nutriendo y vas aprendiendo muchas cosas. Que no, sobre todo no tener miedo a la vida, no tener miedo a lo que te pueda pasar, no tener miedo a nada, ¿no? Lanzarte y decir, venga, voy a probar esto, voy a probar lo otro, no pasa nada. Todo es aprendizaje-error. Pero me parece una lección muy, muy útil. Así que te agradezco que la compartas con nosotros. Pues, Nacho, te digo muy a mi pesar, ha sido un verdadero placer Igualmente. tener esta conversación contigo, que nos cuentes sobre todo pues tu experiencia, cómo aplicarnos todo esto en casa, en la aula, ¿no? Que yo creo que va a mejorar muchísimo la relación con nuestro adolescente, nuestra comunicación y sobre todo por que todo el mundo que no se olvide que aquí tenemos el cómo sobrevivir con un hijo adolescente. Muchas gracias. Así que nada, ya te digo, Nacho, ha sido un verdadero placer. Así que súper encantada y que vuelvas Placer es pronto. mío, muchas gracias. Y a todas las personas, como siempre, que nos veis, que nos escucháis, que estáis ahí, muchísimas gracias una vez más por seguir formándoos con nosotros. Gracias.